SCP-279. Hombre sin hueso. Categoría: Euclid. Descripción: SCP-279 parece ser un hombre de 40 y pico años, de apariencia y vestimenta poco llamativas. SCP-279 no responde a ninguna forma de estímulo externo, y no se ha observado que se cambie su expresión neutra estándar. SCP-279 ha sido observado desapareciendo espontáneamente y reapareciendo a lo largo de censurado, presentando dificultades inusuales en el proceso de monitorización para los agentes. Parece que SCP-279 pasa la mayor parte del tiempo viajando a través de la ciudad de censurado. Los intentos por eliminar a SCP-279 han fracasado. SCP-279 continúa con lo que está en proceso de hacer, independientemente de cualquier lesión que haya sufrido. Pequeñas porciones de SCP-279 intentan continuar la locomoción aun cuando están separadas del todo. En vista de ello, los intentos de expedir a SCP-279 se han pospuesto indefinidamente. Todas las muestras tomadas confirman que SCP-279 es humano. Aproximadamente a las 3 a.m., SCP-279 se desvanece por 2 horas y regresa en su estado original en otro lugar de censurado. La contención o restricción es imposible ya que SCP-279 posee una cantidad desmesurada de fuerza cuando está físicamente restringido y ha utilizado su capacidad de reaparecer espontáneamente en un lugar diferente cuando está restringido indirectamente. Aunque SCP-279 no tiene un motivo conocido, no tiene antecedentes de comportamiento violento. SCP-279 ha sido observado parado en áreas inusuales por varios días seguidos, mirando en las ventanas de habitaciones ocupadas, caminando en un círculo de aproximadamente 2 metros de diámetro durante censurado, horas, datos borrados, en las casas, entrando a las tiendas y, borrado, mirando fijamente, borrado, el gerente de tienda informó a las autoridades locales después de 3 minutos. Caminando a lo largo de las carreteras, etc. Se debe tener cuidado para evitar el contacto directo de la piel con SCP-279. Cuando se hace tal contacto, la persona en cuestión desaparecerá junto con SCP-279 a la hora habitual de su desaparición. Solo se ha recuperado a una sola persona después del contacto directo con SCP-279, a pesar de que, borrado, se ha agotado el equipo y la clase de dicho individuo parecía estar en un estado de shock casi catatónico al ser recuperado en un sótano. Después de ser trasladado al sitio censurado, el sujeto mostró signos de ser legalmente ciego, a pesar de los exámenes prueban que solo padecía de una visión ligeramente hipermétrope. El sujeto pareció estar razonablemente lúcido a pesar de mostrar signos de datos borrados, mental. Datos borrados, fue reportado diciendo aléjate de mí repetidamente mientras datos borrados, sin embargo, no explica satisfactoriamente las lesiones que el sujeto sufrió mientras estaba confinado a una camisa de fuerza, en un cuarto acolchado. Anexo 279-A. Los agentes que vigilan a SCP-279 nos reportan una situación problemática. Si bien en el pasado, las fugas de información fueron fácilmente aseguradas, debido al hecho de que SCP-279 rara vez aparecía cerca de grandes multitudes, recientemente ha estado frecuentando áreas densamente pobladas. También se han observado acciones notablemente más extrañas, aunque esto puede deberse al hecho de que más personas están reportando eventos inusuales en torno a SCP-279. A pesar de nuestros mejores esfuerzos, SCP-279 se ha convertido desde entonces en un punto de referencia de la ciudad debido a su comportamiento abiertamente inusual. Se administraron cantidades generosas de amnésticos cuando los ciudadanos notaron conexiones entre las personas desaparecidas y SCP-279. La violencia dirigida hacia SCP-279 atrajo una gran cantidad de atención y resultó en una inmensa brecha de seguridad antes de que los agentes pudieran hacer algo. Actualmente, se están realizando esfuerzos para mantener la seguridad sin molestar a la población de censurado. Sin embargo, si censurado, falla, la ciudad debe ser puesta bajo una contención nivel censurado. Se interrumpirán los intentos de mantener cualquier pretensión de que censurado no está siendo monitoreado de cerca.
Como es una ciudad relativamente pequeña, el proceso de Censurado. debería desarrollarse sin problemas. Doctor. Censurado. Autorización de seguridad de nivel 5 requerida. Recientemente, un investigador que tiene un notable historial de borrado observó una distorsión extraña en una foto de SCP-279. Después de un análisis considerable, el doctor pudo ver una distorsión similar en todos los archivos que mostraban a SCP-279. Así, el doctor Censurado. descubrió un método efectivo de borrado, un proceso extremadamente elaborado y enrevesado. Después de un tiempo considerable, borrado fue capaz de lograr el efecto deseado. Un peligro memético extremadamente sutil había afectado a SCP-279 y casi todas las examinaciones en las que estaba involucrado. Desde entonces, se ha confirmado que SCP-279 es decididamente no humano. El reexamen de ADN es imposible debido a la naturaleza de SCP-279, pero parece ser borrado. Las pruebas de borrado confirmaron que los agentes afirmaron estar agarrando el brazo de SCP-279 cuando, visto con la ayuda de los métodos del Dr. Censurado. El brazo de los agentes parecía estar, datos borrados, hasta el codo en borrado desconocido. Se recordó a los investigadores de borrado que, a pesar de los indudablemente desagradables aspectos de permitirle interactuar con civiles, el uso de datos borrados de los recursos de la Fundación, junto con el hecho de que se sabe muy poco de los motivos de SCP-279, las solicitudes de evacuación de Censurado. han sido denegadas junto con las solicitudes de datos borrados. Se recuerda a los investigadores que mantengan una calma profesional. Por acuerdo general, se han actualizado los procedimientos de contención relativos a SCP-279. Los agentes encargados del seguimiento de SCP-279 no han sido informados de su naturaleza, ya que la información se consideró demasiado preocupante. Procedimientos especiales de contención. No hay forma conocida de inhibir los movimientos de SCP-279. Dado que SCP-279 todavía no ha sido visto fuera de su ciudad anfitriona, Censurado. esta ha sido sometida a una contención de nivel. Censurado. Ningún medio de comunicación con información sobre SCP-279 puede salir de la ciudad. Si es posible, los civiles deben ser mantenidos ignorantes de las propiedades anómalas de SCP-279, así como del hecho de que su ciudad está siendo monitoreada. Un mínimo de 2 agentes deben seguir los movimientos de SCP-279 tan de cerca como puedan. Fin del reporte. Sígueme y comenta cuál otro SCP deseas conocer.